a comenzar a grabar ahora sí. Vamos entonces con el tema del reino plantae, página 96 y 97, todos, por favor. Entonces, Leslie, háganos favor de comenzar a leer el primer párrafo de la página 96. Ok, el reino plantae comprende todas las plantas superiores, que son organismos eucariotas, pluricelulares, con pared celular, en su mayoría terrestres, aunque varias especies son marinas y dulceacuícolas. Ay, no sé cómo pronunciar esa palabra. Dulceacuícolas. Dulceacuícolas. Realizan fotosíntesis para elaborar su alimento, por lo que son organismos autótrofos. Ajá. Y no se desplazan por sí solos. Muy bien. A ver, niños, de lo que leyó Leslie. Yo sé que ustedes ya han visto lo que son los organismos eucariotas y pluricelulares, ¿verdad? Entonces ya sabemos que son los que tienen o que están formados de varias células, ¿verdad? O sea que son organismos complejos, bien desarrollados, ¿verdad? Cuando dice que tienen pared celular, es porque ustedes saben que hay dos tipos de células, ¿verdad? Está la célula animal y la célula vegetal. La célula animal solo tiene membrana celular, mientras que la célula vegetal tiene membrana celular y pared celular. Por eso es que ustedes ven que los troncos de los árboles son duros, ¿verdad? Por el tipo de célula que tienen ellos, porque la célula vegetal tiene pared celular. Por eso es que ustedes ven que la piel de nosotros es más blanda, más suave, y la piel de los árboles, o sea, la madera, la corteza, ¿verdad? Es dura, es debido a la diferencia en las células que tenemos. También menciona aquí que la mayoría de las plantas son terrestres, o sea, que viven en la tierra, ¿verdad? Pero dice que hay especies marinas y dulceacuícolas. Las especies marinas son todas aquellas algas que habitan debajo del mar, pero así como hay algas debajo del mar, también hay plantas que habitan en los ríos y lagos. Entonces, a esas plantas se refiere cuando Leslie leyó el término dulceacuícolas, ¿verdad? O sea, que eran plantas que son de agua, pero son de agua dulce, ¿sí? Son de agua dulce. Aparte son las marinas, que ya saben ustedes que son de agua salada. Luego dice que realizan fotosíntesis para elaborar su alimento. Ya saben ustedes qué es la fotosíntesis, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual las plantas realizan su propio alimento utilizando los rayos del sol, ¿verdad? Y luego, niños, dice, por lo que son organismos autótrofos, que quiere decir la palabra autótrofos, que estos organismos son capaces de sobrevivir por ellos mismos. Como ellos fabrican su propio alimento, entonces ellos bien podrían estar solitos en el planeta que nunca morirían de hambre. Ellos mismos se pueden alimentar, ¿verdad? Ahora les pregunto, a diferencia de las plantas, ¿será que los seres humanos somos organismos autótrofos? No. No, ¿verdad? Nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, ¿verdad? No podemos comernos nosotros mismos, ¿verdad? Porque entonces no se podría. En cambio, las plantas sí, las plantas pueden producir su propio alimento. Porque ustedes recuerden, nosotros nos comemos los alimentos que producen las plantas, pero ellas también pueden consumir sus propios alimentos. Fabrican lo que son las frutas, ¿verdad? Ellos producen hojas también. Todo lo que se va cayendo de la planta queda en el suelo. Y de eso mismo se va alimentando la planta una y otra vez, ¿verdad? Entonces la misma planta se da de comer a sí misma. Pero también dice que no se pueden desplazar por sí solos. Ustedes ya saben que las plantas no poseen ni pies ni patas, ¿verdad? Entonces no se pueden mover, solo tienen una raíz que sirve para estabilizarlas al suelo, ¿verdad? Para que estén ahí, pero no se pueden mover por ningún lado. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que acaba de leer Leslie? Yo tengo dos cosas. Sabía que todas las plantas que están en el libro están en el condominio. Y la segunda es que los corales son animales o plantas. Los corales. ¿Sí? Los corales marinos, si no estoy mal, son plantas. No creo que sean animales. O estructuras. Sí, no, sí son como plantas marinas. Ajá. No, teacher, son estructuras marinas que se forman de muchas cositas, como por ejemplo, pues hay el pez loro, también el pez loro es que se hace en arena o cosas así. Ajá. Ajá. Voy a investigarlo porque ahora ya me dejaron con la duda. Fíjense, nunca me había puesto a pensar en eso.
Ya vio en la Así es, Se han dejado poner con su la vivero duda. de corales. Gracias, Saúl, por el aporte. Vamos a investigarlo porque eso sí me dejaron con la duda. De eso sí no estoy seguro, ¿para qué les voy a mentir? Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a pedirle a Saúl que lea el segundo párrafo, ¿sí? Después del que leyó Leslie, Saúl, por favor, léanos el segundo párrafo de la página 96. Hace aproximadamente 500 millones de años, los protistas fotosintéticos ¿Ah? que se encontraban en el mar conquistaron los ambientes terrestres, lo que permitió el origen de las plantas. Uh-huh. Aunque en la actualidad existen plantas que habitan en el mar, surgieron a partir de las plantas terrestres. Bien, muchas gracias, Saúl. En lo que Saúl leía, fíjense que investigamos aquí lo que son los corales, se los voy a colocar por acá. Y miren, son animales, dice. Sí, teacher, eso le iba a decir yo porque yo también lo investigué. Tú también lo investigaste, Leslie. Si es que no nos Sí. queríamos quedar con la duda. Miren, aquí está la información que pudimos encontrar. Dice, los corales marinos son animales coloniales, dice, salvo excepciones. Pertenecientes, aquí dicen los grupos a donde pertenecen, ¿verdad? Pero aquí nos dejan en claro, miren, son animales. Dice que están formados estos corales por cientos o miles de pequeños individuos, ¿verdad? O sea, son animalitos pequeños que van formando estos corales. Se juntan. Llamados zoides. Ajá, llamados zoides, ¿verdad? Es un animal. Viven O sea más que que mi todo término en de climas tropicales. estructuras orgánicas, ¿Qué manda? Oh. o sea que mi término de estructuras orgánicas estaba bien, va. Ajá, pero no son estructuras, sino que sí son animalitos. Sí son animales, ajá. Entonces Sí, ya, Entonces, por lo orgánicos. menos gracias a la pregunta de Juan Miguel, hemos podido salir de la duda si los corales eran plantas o animales. Y aquí, según lo que investigamos, son animales. Qué cool, teacher. Ujú. El término coral no tiene significado taxonómico, que era Ajá, que también lo estábamos viendo en natural, exacto, la no taxonomía. está bien clasificado entre la taxonomía que ustedes estaban viendo. Por eso es que es complicado comprender ese tema, porque se recuerdan que ustedes en la taxonomía era donde estaban viendo los reinos de la naturaleza, cómo se clasificaban y todo. Pero los Ujú. no han sido investigados lo suficiente como para clasificarlos tal cual debería ser, ¿verdad? O sea, les hace falta un poco de investigación a los científicos acerca de estas estructuras, como dice Saúl, porque no está bien identificado todavía sobre lo que es, pero según lo que se sabe por el momento en la investigación que hemos visto, que son animales. Entonces ya salimos de la duda ahí. Muy bien. Entonces, niños, vamos a ver. Lo que estaba leyendo Saúl era muy interesante. Él leyó que las plantas venían de los protistas fotosintéticos, o sea que hace, ahí dice 500 millones de años, imagínense, cuando empezaba la vida en la Tierra, los protistas fotosintéticos. Ustedes ya vieron que los protistas son organismos diminutos, ¿verdad? Ya vieron ese reino de la naturaleza, cuando yo me recuerdo que lo estaban viendo con mi Cecia, ¿verdad? Entonces, los protistas, niños, de hace 500 millones de años son los antecesores de lo que hoy conocemos como las plantas de hoy en día, pero dice que la mayoría de los que son descendientes de estos protistas habitan, en lo que es el mar, ¿verdad? Entonces, todo lo que son las algas, ustedes podrían ver las algas como unas plantas primitivas, porque son descendientes directos de estos protistas fotosintéticos que existían en la Tierra hace 500 millones de años. Imagínense cómo era el planeta hace 500 millones de años y cómo ha ido cambiando la vida, tanto en los animales como en las plantas, ¿verdad? Porque muchas veces en las películas nosotros vemos la evolución de los animales, cómo van cambiando, pero no nos explican que las plantas también han ido evolucionando y han ido mejorando, ¿verdad? Incluso todavía en el mundo actual, como lo conocemos, tenemos varias plantas que son primitivas. Y ya cuando veamos los tipos de plantas que hay, ahí les voy a ir explicando cuáles son las plantas más primitivas que existen en el planeta Tierra. Pero sí son plantas que se remontan a la época de los dinosaurios, imagínense. Y han logrado sobrevivir a pesar del cambio climático y todo eso. ¿Sí, Saúl?
de esas plantas que usted dice que son pues, primitivas, Ajá. tal vez una de las más primitivas sería el musgo, ¿no? Sí, una de esas sería el musgo. Porque ustedes ven, el musgo es una planta pero súper sencilla. No ven que tenga tallo, las raíces Yo son veo el musgo. muy sencillas en el musgo, no tiene, ¿cómo que se llama? Consistencia, digo. Tubos vasculares le llaman a lo que son los musgos. Esos tubos vasculares son los que se encargan de darle alimento a la planta, pero van a través de los tallos, ¿verdad? Y como los musgos no tienen tallos, Es que a mí no me son gusta el musgo. organismos bien sencillos. ¿Por qué no Lo te simple gusta, perdura. Nayeli? No sé, siento que es como, no sé, me da cosa. Es bonito, es como ver gramita. A mí me gusta. Yo lo he sembrado incluso alrededor de las macetas. Tengo las macetas y el musgo ha crecido hacia alrededor de donde están las plantas. Entonces se ve como que la maceta tuviera gramita. Hay una piña y en mi condominio, no sé si logran. Ya les enseño algunos. Ahí en el condominio, sí, Juanmi, hay un montón de plantas. Ahí hasta podrías hacer una colección de plantas ahí si te vas a meter al bosque, Juanmi. Mire, Encontrar ahí de hay todo. como arbolitos. Ay, Dios. Vamos a continuar. Como les digo, esto de las plantas es bien emocionante. Vamos a ver si hacemos una colección. Ya mero les dejo una tarea de hacer una colección de plantas para que ustedes también vayan conociendo no solo por foto, sino que en vivo y en directo los tipos de plantas que hay. Ahora me va a ayudar a leer, por favor, Nayeli, el tercer párrafo de la página 96. Ok, teacher. El tercer párrafo. Ajá. En Ahorita te este contesto. paso, Perdón, en Nayeli. este paso, el ambiente terrestre, las plantas aprovechan el ¿Aprovecharon? aprovecharon el dióxido de carbono presente en la ¿cómo es? Atmósfera. Atmósfera y la luz del sol disponible durante el día. Sin embargo, tuvieron que enfrentar problemas como la falta de agua y la competencia con algunas bacterias. Arqueas, Arqueas, ajá. hongos y protistas que ya habitaban en los ambientes terrestres. Muy bien. O sea, niños que cuando las plantas quisieron empezar a vivir fuera del agua, ¿verdad? Tuvieron que ir evolucionando porque aquí dice que los principales problemas que encontraron fue que cuando las primeras plantas empezaron a evolucionar y empezaron a crecer fuera del agua, era que esa falta de agua les afectaba mucho, ¿verdad? Además, tenían que competir en los nutrientes del suelo, por obtener los nutrientes del suelo, ¿verdad? Con arqueas, hongos y protistas que ellos ya habitaban antes en territorio, ¿verdad? En la tierra. Entonces, para ellas fue complicado adaptarse, porque como les dice acá, no estaban acostumbradas las plantas a esa falta de agua que les hacía viviendo en la tierra y también que tenían que competir con los nutrientes del suelo, con otros organismos que ya estaban mejor adaptados a lo que era la tierra, ¿verdad? Ahora, respondiendo a la pregunta de Alejandro. Sí, Alejandro, ya las conozco, pero son muy caras. Siempre he querido tener una, pero son bien caras, como 300 quetzales cada una de esas plantas. Hay un jardín exclusivamente dedicado a plantas que matan. En serio, Leslie, eso no lo sabía. Pero Sí, teacher, yo tampoco. Son plantas venenosas. Sí, lo estaba investigando. Vaya. Así, eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va, por ejemplo, al bosque y pónganse que si algún día ustedes se pierden en el bosque y encuentran algunas bayas silvestres o algo así, no deben comerlas porque no se sabe cuáles puedan ser venenosas. Y yo soy alérgica a una planta. Sí, hay muchas plantas que son venenosas. Hay una que se llama, aquí le dicen hoja de culebra, pero malanga, sí. creo que le dicen a la raíz de esa planta. Pero si ustedes cortan la hoja y les cae un poco de la leche de esa hoja, les quema y aunque se echen alcohol, se echen lo que sea, les queda roja la piel, les salen como burbujitas y les pica y les arde. ¿Y cómo cuesta que se quite ese ardor? Ay, teacher, ay. Pero no como a la planta de aquí de mi Guatemala, el chichicaste.
Ah, el chichicaste es de lo peor. El chichicaste solo con tocarlo ya le salen burbujas también. A mí me cayó chichicaste el viernes porque estaba podando. A mí también, teacher. Y Yo estaba haciendo con mi primo. También te quemó, Nayeli. Sí, teacher. Fue doloroso. ¿Cómo arde? Teacher, imagínese esta situación. Está de noche y usted se mete en un lugar lleno de plantas usted sin saberlo y pasa rozándola con los brazos porque va bien pelado. Ay. Sin terminar. Ay, Ay, Eso me Ay. pasó a mí ¿Podés? el año pasado. ya hasta me dolió, teacher. ¿Y Saúl qué hacía en un lugar lleno de chichicaste en la noche? Pues estábamos jugando pelota y se nos fue la pelota para ese lugarcito que estaba ahí porque era un como mini bosque, entonces me fui corriendo a traerla y ¡pa! Cuando vi, peor que como cuando me han quemado los gusanos, o sea, prefiero 1000 veces una quemadura de gusano que de cosas porque arde. Solo con eso se los dice todo Saúl. Dice que prefiere una quemadura de gusano que la de chichicaste. Solo para que se imaginen cómo arde los que no se han quemado todavía con chichicaste alguna vez. Aún a la fecha, teacher, el brazo me quedó bien hecho huevos. Pobre Saúl. Muy bien. Ahora, Alejandro dice, las plantas carnívoras se alimentan mediante la caza de insectos. Fíjate, Alejandro, que sí se pueden alimentar de la caza de insectos, pero a diferencia de lo que se cree, no solo de eso se alimentan, porque recuérdate que como la planta carnívora se va a mantener en un solo lugar, no se puede mover. Ella solo se puede alimentar de los insectos que se paren justamente en ella para que ella se cierre y ya no deje salir a ese insecto. Empieza a apretar y apretar hasta que absorbe todos los nutrientes que le da ese insecto. Pero cuando la planta no puede cazar porque no hay insectos cerca o porque no se ha parado ninguno donde ella lo pueda cazar, se puede alimentar al igual que cualquier otra planta por medio de los nutrientes del suelo. Porque recuérdense que la planta carnívora también tiene raíz. Entonces, el insecto es solo como que un gusto que ha ido desarrollando la planta. La planta se puede mantener. Una especialización. Ajá, o sea, es como un gusto de la planta nada más a través de la evolución. Ha ido evolucionando para poder cazar insectos porque le gusta a la planta, pero puede sobrevivir sin cazar insectos, porque como les digo, tiene raíces, también puede absorber los nutrientes del suelo. Ahora, Astrid, que me pregunta dónde existen las plantas carnívoras o dónde viven, la mayoría vienen del Amazonas, fíjate, Astrid, ahí por Brasil. Yo he visto plantas carnívoras y la planta carnívora es el ejemplo más grande de las plantas que hay porque esa muestra como que la planta también se puede alimentar de otras cosas y es la planta como más representativa, se podría decir. Ah, sí, ahí en Brasil justamente está la planta carnívora más grande. Dice que eso hasta puede comer animales. O perros. Animales pequeños como conejos o ratas que se paran ahí en la planta. Es tan grande que se las puede comer también. Los morados. Leslie sigue averiguando sobre las plantas. Muy bien. No te preocupes, Arianita. Yo había visto que cabal te saliste, por eso te acepté rápido. Sí, teacher, gracias. Está bien. A Ivana le pasa lo mismo que a mí, que no puede tener plantas por los perritos, pero lo que yo hago, Ivana, es que solo siembro donde los perritos no pueden llegar. Teacher, yo tampoco puedo tener plantas porque las orinas las comen. Vieras que los míos solo por molestar empiezan a hacer hoyos en la tierra y las desentierran y las dejan ahí tiradas, entonces se secan y se mueren. La mía las despedaza, yo tenía y las... ¿Y usted qué sabe que los Santi, perros ya son te había herbívoros? dicho que sí. Creo que no me Sí, las escuchaste. Sí. Muy bien. Ahora me va a hacer favor de leer, Ivana, el cuarto párrafo. Le voy a contar. Ok, teacher. Siguen contando, sí, solo terminemos de leer. Las plantas lograron conquistar el medio terrestre, gracias a que surgió una enorme variedad de formas distintas para adaptarse a este ambiente. Además, esta colonización creó un ambiente óptico para que después los animales del mar pudieran pasar del agua a la tierra. Muy bien. Entonces, según lo que se ha investigado, ya vieron lo que dice, que como las plantas al fin se lograron adaptar al ambiente terrestre, ¿verdad? Ya no solo estar debajo del mar, sino que ellas, gracias a toda su consistencia, todas sus funciones vitales, ¿verdad? Lograron adaptarse al medio terrestre. Entonces dice que eso también ayudó a que en el medio terrestre del planeta, ¿verdad? Se pudiera crear un ambiente que fuera favorable
para que los animales del mar, después de que las plantas ya se hayan adaptado al ambiente terrestre, los animales del mar también se pudieran ir adaptando poco a poco, ya que recuérdense que las plantas producían oxígeno, empezaron a producir alimento, ¿verdad? Entonces, eso favoreció a que los seres vivos, como los animales que solo habitaban en el agua, ya pudieran ir poco a poco evolucionando para ir habitando en el ambiente terrestre también, ¿verdad? Pero eso se llevó a cabo en mayor parte gracias a las plantas. Si las plantas nunca se hubieran adaptado al ambiente terrestre, quizás los animales tampoco nos hubiéramos podido adaptar nunca al ambiente terrestre. Y la vida como la conocemos hoy tal vez no existiría, ¿verdad? Entonces, gracias por la lectura, Ivana. Y va a leer el último párrafo, por favor, Alejandro. En la actualidad, las plantas están presentes en todos los ambientes terrestres y se dividen en dos grandes grupos. Las plantas que poseen tejidos vasculares para transportar sustancias denominadas plantas vasculares y las que no los poseen, llamadas plantas no vasculares. Vieron que cabal, gracias Alejandro, cabal les estaba mencionando cuando les dije lo de los organismos primitivos, que no poseían estos tubos vasculares, ¿verdad? Para transportar los alimentos y los nutrientes que necesita la planta. Y aquí nos dice entonces, niños, las plantas que no poseen tejidos vasculares se llaman plantas vasculares y nos dan el ejemplo ahí de los musgos y las plantas hepáticas. Y luego tenemos las plantas vasculares, que son los helechos, como las colitas de quetzal, ¿verdad? Tenemos las plantas con semilla que también se dividen en gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar más a detalle todo esto, ¿verdad? Las plantas gimnospermas y las angiospermas son los dos tipos de plantas que producen semilla. ¿Cuál es la diferencia entre una planta gimnosperma y una angiosperma? Vamos a ver si alguien se la sabe. De que las plantas, ay, no sé, vasculares. Ah, no, estoy en otra cosa. Es bien fácil la diferencia. Miren, pues, las plantas gimnospermas y las angiospermas, los dos tipos de plantas producen semillas. La única diferencia es que las plantas gimnospermas producen esas semillas sin flor, mientras que las angiospermas para producir esas semillas necesitan de una flor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un ciprés, ¿cuándo han visto que el ciprés eche flores? ¿Han visto alguna vez que un ciprés eche flores? ¿O un pino? No, ¿verdad? Da semillas. Da semillas, porque ustedes saben que el ciprés da unas chibolitas verdes así puntiagudas que parecen bombas. Esas son las semillas del ciprés. Mientras que el pino, la semilla del pino es lo que nosotros conocemos como piñita que adornamos para Navidad. Teacher, yo sí he visto un ciprés con flores. Ciprés con flores, solo que le pongan una flor, porque de que el ciprés produzca, no existe ninguna clase de ciprés que pueda producir flor. Aquí atrás de mi casa hay un ciprés y está lleno de orquídeas porque ahí se le han metido, entonces... pero esas plantas se llaman parásitas porque se alimentan del ciprés, pero de que el ciprés dé flor, no da flor. Son las plantas que se están alimentando del ciprés las que están dando flor. ¿Sí? Quiere decir que esa orquídea es un parásito. Sí, esas plantas orquídeas son parásitas porque ellas sacan su raíz y la raíz se adhieren al tronco de la otra planta. Entonces, con los nutrientes que la otra planta tiene, esta parásita empieza a absorber y absorber. Y si la planta o el árbol se llenan de muchas parásitas, a la larga se termina secando el árbol que las alimenta, porque no se da abasto para alimentar a todas. ¿Le puedo preguntar algo? Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Mire, teacher, esto también me da de las plantas, pero más de frutas y verduras. Ajá. Que las frutas y las verduras, las que tienen semilla son frutas. Todas las que tienen semillas son frutas. No. La manera de diferenciarlas es muy sencilla también, Nayeli. ¿Cuál es la diferencia entre una fruta y una verdura? Pongan atención porque es súper fácil. El dulce. Las frutas se dan en árboles y las verduras se dan en hortalizas, ¿sí? Entonces, todo lo que se da en árbol es fruta. Todo lo que se da en hortaliza, o sea, en el suelo, es una verdura. O sea, prácticamente podríamos decir que el aguacate, a pesar de que nosotros aquí en Guatemala no lo comemos salado, es una fruta, porque se da en árbol, ¿sí? Podríamos decir que la sandía realmente no es una fruta, es una hortaliza,
porque no se da en árbol. ¿Verdad? Wow. La sandía, no sé si ustedes sabían, pero la sandía es pariente del pepino. No No sabía. lo sabía. Sí, son Y dice parientes. que le pones azúcar sabe a sandía. Son muy, no se han dado cuenta que la sandía es muy parecida al pepino. No tienen el mismo sabor, pero sí por fuera son muy parecidos. Hasta la cáscara. Solo está más hinchadito, dijo. Ajá, solo que la sandía es gigantesca, ¿verdad? Y es dulce. Pero si se dan cuenta, hasta el momento de comer, la sandía y el pepino, los dos están llenos de, como de agua. La carnita del fruto es así suavecita y está como llena de agua, porque son parientes. También el melón es pariente de la sandía. Por eso ustedes sabían que en inglés, melón es melón y sandía se dice watermelon, o sea, melón de agua. ¿Sabían ustedes? Teacher, Ajá. No lo sabía, ¿Manda? dijo. teacher, en Brasil comen el aguacate licuado. El aguacate licuado. Sí, Sí. teacher. Agua, Como licuado. Ay, eso no lo sabía. Eso sí no lo sabía yo. Más aguado. Teacher, ¿Qué manda? ¿se acuerda de lo que le dije que prefiero la quemadura de un gusano? ¿Sí? Pero teacher, Lo digo porque justamente, lo digo porque justamente aquí en mi casa tenemos bastantes árboles y uno de esos es de aguacate. Entonces ya se imagina los gusanos que da buena Ala. temporada. Ya me imagino. Niños, fíjense que nos vamos a quedar ahí porque la clase de McDonald's empezaba a las 11 y ya son 11:25. Entonces, para que puedan ir de una vez, ¿oyeron? Nos vamos a quedar aquí y mañana vamos a terminar de explicar el reino plantae. teacher, una Estábamos muy pregunta. entretenidos y si no, se van a perder la clase de McDonald's. Con el Una teacher es bien pregunta. entretenido. ¿Cuál es su pregunta? Vamos a recibir expresión artística y productividad. Después de McDonald's, le voy a pedir a Leslie y a Saúl que me manden un mensaje de que ya terminó la clase de McDonald's para que podamos ver qué clases nos da tiempo todavía. Productividad, digo yo que sí nos va a dar tiempo. Ahora expresión, no sé, por la clase de McDonald's. Entonces les encargo, si me pueden mandar a los dos encargados que dejé hoy, Leslie y Saúl, que manden un mensaje cuando ya haya terminado la clase de McDonald's. ¿Sí? Se lo envío por Messenger, va. Ok, teacher. Sí, por Messenger, por favor. Entonces, niños, si quieren, vayan a su clase de McDonald's y después, al momento de productividad y desarrollo, seguimos platicando. ¿Les parece? Teacher, yo le dejé como 2 datos curiosos más en el chat. Gracias, Leslie. Ahí los voy a leer ahorita. ¿Qué manda, niños? Es que solo oigo que me dicen teacher. ¿Sí? A las 11:10 tenemos receso. No, ahorita vayan a McDonald's. ¿Qué manda? A las 11:10 tenemos receso, teacher. ¿Y nuestro otro receso? Ahí tienen en el horario, es de 11:10 a 11:20, pero ahorita tienen McDonald's, entonces entren a la clase de McDonald's, ¿sí? Porque A las 2 en punto vamos a productividad. ¿Cómo? A las 12 en punto vamos a productividad. A las 12 en punto van a productividad, así es. Muy bien, entonces vayan a su clase de McDonald's, niños, si no se la van a perder. Los veo al momento de productividad, ¿sí? Ahí les encargo, Leslie y Saúl, que me manden cuando ya estén libres para que sigamos, ¿sí? Ok, teacher. Adiós, niños, Nos vemos, productividad. teacher. Teacher, ¿es obligatorio lo de McDonald's? No, si no quieren, no entre. Ah, gracias, teacher. Sí, muy bien. Entonces los veo en productividad, niños.